Bueno, esta efectivamente ha sido una campaña muy singular. Si recordamos, el comienzo de la pre-campaña va vinculado a el juicio y condena de Trump, que era uno de los candidatos que se postulaba, repito, antes de las convenciones y de convertirse en candidato oficial, lo cual ha dado la singularidad de que el Partido Republicano al final presenta un candidato que es un convicto y confeso delincuente, porque ha sido juzgado y condenado, aunque todavía no se le ha aplicado la sentencia. A eso se le añadió después, más tarde, el intento de asesinato, el primer intento de asesinato, porque ha habido dos intentos más abortados. El primer intento de asesinato, vísperas precisamente de la Convención Republicana, que le dio la oportunidad de convertirse en el único candidato aclamado por todos los representantes, cuando sabíamos que antes del intento de asesinato tenía varios candidatos en la convención que, sin llegar a haber alcanzado la mayoría, le habrían disputado buena parte de los votos que después tuvo por unanimidad. Y el tercer elemento singular es que vísperas de la convención demócrata se cambia el que hasta ese momento había sido el precandidato por parte demócrata, que era el presidente Biden, se cambia por la vicepresidenta Kamala Harris, que de nuevo se hace de manera precipitada, pero que permite que sea Kamala Harris la que en este momento compita con Trump, ¿no? Por tanto, sí ha sido una campaña y una pre-campaña verdaderamente inusitadas. ¿Qué pronóstico haces para las elecciones del próximo 5 de noviembre? Mi pronóstico es que, en primer lugar, son unas elecciones muy reñidas, cosa que no es nueva en las elecciones norteamericanas, porque ya se ha dado en presidentes anteriores, incluso el propio Kennedy salió con un puñado de votos. En este caso yo creo que quien gane va a ser con muy poca diferencia de votos, a pesar de las campañas electorales que se están sacando por Elon Musk, etcétera, a favor de Trump, que dice que va a arrasar. Yo creo que no va a ser así. Y al final creo que va a ser Kamala Harris la que gane ese puñado de votos de diferencia. ¿Por qué? Porque es probable que arrastre parte del voto de mediana edad descontento por el radicalismo conservador de Trump entre los republicanos. Se dice que parte del voto negro, que tradicionalmente era demócrata, va a terminar votando a Trump. Yo tengo mis dudas y, por tanto, mi apuesta final es a favor de Kamala Harris, pero repito, siempre será por muy pequeña diferencia. Bueno, de Donald Trump podemos esperar lo que ya ha dicho que va a hacer, que es, en su mandato anterior, el eslogan era American First, que después se convirtió en American Only, porque hizo una política muy aislacionista, tanto en materia económica como en materia de relaciones exteriores. Ahora va con el eslogan de volvemos a recuperar América, ¿no? Y volvemos a recuperar América es una mirada al pasado. Por tanto, ¿qué podemos esperar? La vuelta a políticas que ya llevó a cabo durante su primer mandato presidencial. Por ejemplo, políticas de estímulo económico interno, doméstico, a costa de hacer un intento de aislacionismo comercial. Va a potenciar la rivalidad económico-tecnológica con China a costa de subestimar la rivalidad político-estratégica con Rusia. Va a intentar desconectarse lo más posible desde el punto de vista económico y tecnológico, y digo lo más posible porque se puede muy poco, porque hay mucha interpenetración, pero va a intentar desconectarse lo más posible de la economía y el desarrollo tecnológico europeo. Va a potenciar, ya lo ha dicho claramente,
militarmente a Israel para que haga la guerra que tiene con los árabes lo más rápida y contundente posible. Bueno, estas son las cosas que ya sabemos, y en política doméstica va a acentuar lo que ya hizo en su primer mandato, el enfrentamiento económico-social. No político, sino económico-social. El discurso de los blancos de clase media están siendo empobrecidos por la inmigración ilegal, hay que reforzar el poder de la clase media blanca respecto de los negros o las minorías, ese tipo de discurso que ya hizo y que llevó a una polarización muy grave de la sociedad norteamericana, ¿no? Eso es lo que podemos esperar de Donald Trump. Sí, existen tres grupos principales a los que les podría beneficiar que saliese Donald Trump como presidente. Uno es el sector blanco más conservador desde el punto de vista político e ideológico. Es un sector importante en determinados estados del Middle West y conviene tenerlo presente. Un segundo sector es el sector de los que podría llamar grandes empresas vinculadas a la innovación tecnológica de futuro. Y el prototipo es Elon Musk, ¿no? Elon Musk, ¿por qué está apoyando a Donald Trump? Cuando en ocasiones anteriores ha apoyado siempre a los demócratas, porque ha visto una ventana de oportunidad en lo que sería el ultraliberalismo empresarial. Pero ese ultraliberalismo empresarial beneficia a las empresas que, como las de Elon Musk, están vinculadas a la innovación tecnológica de futuro, que es una innovación y una tecnología muy poco regulada. Y Elon Musk lo que quiere es eso, es decir, que yo pueda desarrollar, como ha hecho, mis redes satélites o mis coches eléctricos sin ningún tipo de intromisión del Estado que me supervise la tecnología para hacer, por ejemplo, vehículos eléctricos más seguros y más eficientes, no solamente más innovadores en diseño, sino más seguros, más eficientes, o que el sistema Starlink de telecomunicaciones privadas no sea sometido a ningún tipo de control del Estado para que no perjudique la seguridad nacional, por ejemplo, que es lo que haría probablemente Kamala Harris. Es ese tipo de empresarios innovadores de tecnologías muy avanzadas que no quieren regulación. Por poner un ejemplo, es lo que estaba practicando Google o Facebook, obteniendo datos de sus usuarios sin ningún tipo de regulación ni de control. ¿Por qué? Porque ellos son los que han creado esa tecnología y lo que no quieren es que el Estado la regule en beneficio del ciudadano, ¿no? Eso es un segundo sector muy elitista, pero con muchísimo poder económico y sobre todo muchísima capacidad de condicionamiento tecnológico. Y después hay un tercer sector, que es lo que llamo el sector de los descontentos. El sector de los descontentos es: yo no estoy de acuerdo con la política que ha aplicado Biden, por ejemplo, en materia de aborto, o no estoy de acuerdo con la política que ha llevado Biden con respecto al apoyo a Israel frente a los palestinos, por citar el movimiento palestino de los descontentos. Ese es un grupo muy heterogéneo en el que también hay sectores de minorías raciales negras o de hispanos, que en sí mismo no es muy numeroso, pero que articulado con los otros en determinados estados puede llegar a ser decisivo, ¿no? Bueno, de Kamala Harris básicamente lo que podemos esperar es en política exterior y en relaciones económicas exteriores una continuidad de la política de la administración Biden, de la política que está aplicando. Por ejemplo, seguir apoyando en política exterior a Israel, pero con contención, con limitaciones. Seguir apoyando a Ucrania y Zelensky en la guerra con Rusia, pero con condicionamientos, para que no se produzca la escalada militar en último extremo nuclear que siempre temen los norteamericanos en ese conflicto bélico. Apoyarse más en Europa desde el punto de vista de innovación científico-tecnológica que en los socios del Pacífico como serían Japón o Corea del Sur. Mantener la rivalidad económica y tecnológica con China, pero sin renunciar
a poder llegar a acuerdos concretos. Por ejemplo, en temas de producción de chips, etcétera, que se respete la relación económica y tecnológica que existe entre Estados Unidos y la principal productora de chips, que es Taiwán, ¿no? Luego, una rivalidad contenida o negociada con China. En materia de política interior, lo mismo, es decir, van a apostar por decirlo de alguna manera, la Agenda 2030, los objetivos de la Agenda 2030, defienden claramente el aborto y una política migratoria controlada y restringida, pero sin los excesos de represalia contra los inmigrantes ilegales que practicó la administración Trump cuando estuvo en el poder. Va a ganar Kamala Harris por muy poca diferencia. ¿Por qué? Pues yo creo que esa poca diferencia se la van a dar los republicanos descontentos o temerosos, más que descontentos, temerosos con la política de Trump, que ya han tenido una experiencia y que son republicanos, por ejemplo, para que entendamos, empresarios de tipo medio, que tienen parte de su negocio está hoy por hoy, por ejemplo, en la venta por Amazon, y que por tanto no quieren políticas comerciales aislacionistas, porque eso les dificulta su desarrollo como empresarios. Son pequeñas empresas que no pueden competir con las grandes empresas tecnológicas que señalaba antes, pero que constituyen un tejido tradicionalmente de voto republicano, conservador, pero no tanto como para ver una repetición de las políticas aislacionistas comerciales de Trump en el exterior que les perjudique de manera inmediata. Es ese tipo de perfil que es un puñado de votos, pero que le puede... Eso junto con los votantes de edad media, que se sienten republicanos o demócratas, se sienten más próximos a la figura, no tanto al discurso y el programa político, como a la figura de Kamala Harris, que a la octogenaria figura de Donald Trump, ¿no? ¿Sería la primera mujer que gobierna Estados Unidos? Sí, eso es un hándicap para Kamala Harris. ¿Puedes empezar la respuesta como si saliera Kamala Harris? Sí, si saliera Kamala Harris, el hecho de que es una mujer es un hándicap. ¿Por qué? Porque si algo hemos podido comprobar es que la sociedad norteamericana en general está más preparada para asumir la diferencia racial que la diferencia de género. Eso se vio muy claro en la campaña de Hillary Clinton. Se vio muy claro que estaban dispuestos a aceptar antes a un negro que a una mujer como presidentes. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Por tanto, esa es una baza que juega en contra de Kamala Harris.